Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 1 y vamos a presentar el tema de reacciones de alcoholes. El equipo está compuesto por Daniel Cárdenas Lagarda, Pablo Ferrer Olivier y Marina de Jesús Villaseñor Murillo. A lo largo de esta presentación vamos a ver distintos tipos de reacciones de alcoholes, un total de 11 que las describiremos más adelante. Bueno, la primera es la oxidación de los alcoholes. Los alcoholes pueden ser oxidados por sales orgánicas, que son grandes agentes oxidantes, que pueden ser el cromato o el permanganato de potasio. Y estas oxidaciones se dan en un medio ácido con agua. La oxidación en los alcoholes es cuando se rompe el enlace carbono-hidrógeno y se forma el doble enlace carbono-oxígeno. Y los alcoholes terciarios no son capaces de oxidarse debido a que están completamente saturados. La primera oxidación tenemos un carbón solo sustituido con un grupo R. Este forma los alcoholes primarios que después se forman aldehídos y estos después forman ácidos carboxílicos. En uno de estos ejemplos es la síntesis del formaldehído que se da a partir del metanal, la síntesis del metanal que se da a partir del metanol. Después tenemos un carbono disustituido. Se forma los alcoholes secundarios y forma cetonas y ya no se pueden sustituir más. Y los alcanos que están trisustituidos no simplemente se oxidan y forman alcoholes terciarios. Una de las oxidaciones es con el reactivo de Jones, que se forma ácido crómico y se usa el compuesto dicromato de sodio con el ácido sulfúrico. Este es el que forma el ácido crómico, que es el que reacciona, y así se ve la reacción. Esta reacción es para los alcoholes secundarios, donde se forman las cetonas. La siguiente es la oxidación con el PCC, que es el clorocromato de piridinio. Este es un compuesto anhídrido, lo que hace que se detenga la oxidación y no se forme el aldehído. Se lleva a cabo en temperatura ambiente. También es en presencia de ácido clorhídrico y de CH2Cl2, que es el diclorometanal. Aquí vemos se da en los alcoholes primarios y forma nada más el heptanal. Y también se puede dar una sobreoxidación, que es cuando se usan sales fuertes como el permanganato de potasio en medio ácido. Con esta sí se forma el ácido carboxílico. La oxidación de Swern, que se usa el dimetilclorosulfonio, que es el que se ve en la parte superior, generado del DMSO, que es el dimetilsulfóxido, y el cloruro de oxalilo. Aquí podemos ver la reacción, que es igual en un alcohol secundario y forma la acetona, y aparte se forma el sulfuro de metilo, se forma dióxido de carbono, monóxido de carbono y ácido clorhídrico, que son gases muy peligrosos. Otros agentes oxidantes puede ser el reactivo de Collins, que es el cromato en piridina, también el permanganato de potasio, el ácido nítrico y el óxido de cobre a 300 grados centígrados. Esta deshidrogenación es la que se lleva a cabo en muchas industrias. Después, la oxidación biológica de los alcoholes se da por el catalizador ADH, que es el alcohol deshidrogenasa, que es una enzima que nos ayuda a procesar los alcoholes, la tenemos en nuestro hígado. Y el agente oxidante es el NAD+, que es el dinucleótido de la nicotinamida adeninda, y es un coenzima que es la que se encarga de transportar a las enzimas. Y en esta oxidación se eliminan los dos hidrógenos de la molécula del alcohol. Del alcohol pasa a ser un acetaldehído y el acetaldehído pasa a ser un ácido acético. Aquí vemos el mecanismo, tenemos el etanol, que es la forma reducida, se le añade el azúcar NAD+, que está en su forma oxidada, en presencia del alcohol deshidrogenasa, se forma el acetaldehído en forma oxidada, se forma el NADH en forma reducida, y al final tenemos el ácido acético. Los alcoholes como nucleófilos y electrófilos.
Bueno, los alcoholes pueden ser electrófilos, que no es un grupo, el electrófilo, el OH no es un grupo saliente, y si se protona, se da la tosilación y se vuelve un grupo saliente bueno. Los alcoholes son nucleófilos débiles y se rompe un enlace OH y se forma un enlace carbono-oxígeno. Como vemos, es un grupo saliente débil, pero cuando se le añade un protón, se vuelve un buen grupo saliente. En la sustitución nucleofílica 2 se forma un enlace carbono-nucleófilo y se rompe el enlace que había entre el carbono y el oxígeno. Aquí lo podemos ver. Tenemos el etanol en presencia del ácido p-toluensulfónico, que es el tiocilato, y se forma un tocilato de alquilo, que es un éster, que este es el que va a estar reaccionando. El éster tocilato es el que experimenta las sustituciones y las eliminaciones. Algunas de las reacciones de los ésteres tocilatos pueden ser sustitución o eliminación, como había mencionado, y estos son los mecanismos. En el mecanismo de sustitución se usa la piridina y el nucleófilo es el que entra, y en el de eliminación se forma un alqueno. Y en general las reacciones con los tiocilatos pueden ser con el ion OH que forman los alcoholes, con un ion cianuro que forma un nitrilo, con un ion haluro que forma un haluro de alquilo, con un ion alcóxido que forma los éteres, con el amoníaco que forma sales de amina y con el tetrahidroaluminio de litio que forma alcanos. Y los productos también se va a dar el ion tocilato. La reducción de los alquenos. En estas reducciones se pueden obtener alquenos y alcanos. Esta se da en 2 pasos. El primer paso es añadir ácido sulfúrico con calentamiento al alcohol para que se forme el alqueno. Se va a perder el hidrógeno del OH y también se va a perder el hidrógeno del carbono que está a un lado, el más sustituido. En este caso no lo podemos ver porque de los dos lados el carbono, al hidrógeno que robe de cualquiera de los dos lados sería el mismo producto. Y después, ya que tenemos el alqueno, hacemos una hidrogenación catalítica, le añadimos H2 en presencia de platino o cualquier catalizador metálico, se forma el alcano. Después, para la obtención de alquenos, igual se da de alcanos, se puede dar también en 2 pasos, y es con la tosilación. Se añade el cloruro de tosilato, se da el tosilato y se da en presencia del tetrahidruro de aluminio litio para que se pueda dar el alcano. Ahora veremos reacciones de alcoholes con haluros de hidrógeno. Los alcoholes reaccionan con facilidad con los halogenuros de hidrógeno para dar halogenuros de alquilo y agua. La reacción se produce haciendo pasar halogenuro seco por el alcohol o calentando el alcohol con el ácido acuoso concentrado. En este podemos ver estas tres situaciones, los ejemplos, y también tenemos como dato que la reacción puede ser catalizada por ácidos. Siguiente, por favor. Después vamos a ver con haluros de fósforo. Y aquí los alcoholes primarios y secundarios pueden convertirse en haloalcanos con reactivos como tribromuro de fósforo, tricloruro de fósforo, cloruro de tionilo y pentacloruro de fósforo. En este caso tenemos estos ejemplos donde tenemos el ciclopentanol para producir cloruro de ciclopentano, y también tenemos el ciclohexanol y tenemos ese producto. Además tenemos otros subproductos como puede ser el ácido clorhídrico. Siguiente. Un método sencillo para formar cloruros de alquilo y que funciona con alcoholes primarios y secundarios es la reacción de alcoholes con cloruros de tionilo. Los alcoholes primarios sufren una reacción SN2, los alcoholes terciarios siguen la ruta SN1, los alcoholes secundarios siguen las rutas SN1 y SN2. Se favorece una ruta SN2
cuando se agrega una base como la piridina a la mezcla de la reacción. Y pues aquí tenemos el ejemplo, tenemos un alcohol, el cloruro de tionilo, que produce un éster clorosulfónico, y de ahí con ácido clorhídrico podemos obtener el cloruro de alquilo. Y como subproducto obtenemos el dióxido de azufre. Siguiente. Y también por último tenemos el tratamiento de deshidratación de alcoholes. Se da con ácidos minerales a elevadas temperaturas que provoca la pérdida de agua. Transcurre a través de los mecanismos E1 y E2. Aquí tenemos también varios esquemas donde podemos ver que se manejan temperaturas por encima de los 50 grados Celsius para producir esta deshidratación. Siguiente, por favor. En las condiciones de reacción se observa que los alcoholes terciarios deshidratan mejor que los secundarios y estos a su vez mejor que los primarios. Los alcoholes primarios deshidratan mediante el mecanismo E2. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otros ejemplos del mecanismo de reacción de cómo se deshidratan dichos alcoholes. Siguiente. Bueno, por último quería añadir que los alcoholes secundarios y terciarios forman carbocationes estables por pérdida de una molécula de agua previa protonación del grupo hidroxilo. El carbocatión formado genera el alqueno por pérdida de un protón. Y ahora sí, listo. Bueno, ahora el tema siguiente que nos toca analizar son los dioles. Siguiente, por favor. Los dioles también son llamados glicoles y procede de la palabra griega glikis, que significa dulce por ligero sabor que poseen. Un diol, en resumidas cuentas, es un alcohol que contiene dos grupos hidroxilos, como podemos ver en la imagen. Siguiente, por favor. Y hay dos tipos de dioles. El diol vecinal, que posee dos grupos hidroxilos en los átomos adyacentes, como podemos ver en los ejemplos, que están al principio y casi siempre al final. Y el diol geminal, que poseen dos grupos hidroxilo en el mismo átomo. Ahí están, podemos ver los ejemplos. Siguiente, por favor. Bueno, la nomenclatura. En la nomenclatura sistemática se nombran igual que los alcoholes, pero se añade la terminación diol. Y se añade la posición diol en la posición en la que se encuentran los dos grupos hidroxilos, como podemos ver en el 1,2 etanodiol o en el 1,2 propanodiol. Y la nomenclatura común es lo mismo, pero se usa glicol. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver la esterificación de los alcoholes. La principal esterificación de los alcoholes es la esterificación de Fischer, que consiste en la formación de un éster por el flujo de un ácido carboxílico y un alcohol, en presencia de un catalizador ácido. La reacción es un equilibrio entre los dos materiales de inicio y los productos, y por esta razón la esterificación de Fischer casi nunca se utiliza para la preparación de ésteres. Como puedes ver en la imagen, podemos ver cómo el alcohol reacciona con el ácido y nos da un éster y un agua. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver la reacción de los alcoholes con, puedes dar la pasada, por favor. Con ésteres de ácidos inorgánicos. La siguiente. El éster de un ácido inorgánico se obtiene mediante la reacción entre un alcohol y ácidos orgánicos que contienen oxígeno o ácido inorgánico. Para estos generan ésteres y una reacción de agua. Por ejemplo, tenemos el ácido sulfúrico y el etanol, el ácido nítrico y los ésteres de glicerol o pentaneiritirol pueden tener una reacción de esterificación para generar importantes ésteres de ácidos inorgánicos. Siguiente, por favor. Como puedes ver, aquí tenemos dos ejemplos. Arriba está un poco básicamente el mecanismo de reacción, que es un poco también el mecanismo de reacción de Fischer. Y abajo tenemos un ejemplo del ácido benzanoico más etanol en presencia de ácido y nos da el benzanoato de etilo. Siguiente, por favor. Y las reacciones, para terminar, las reacciones de alcóxidos. Un alcóxido es un grupo funcional orgánico que se forma de la desprotonación del grupo hidroxilo de un alcohol, quedando un oxígeno con carga negativa. Siguiente, por favor. Bueno, la reacción de un alcohol con un metal alcanino. La forma más común de preparar alcóxidos es haciendo
a reaccionar al alcohol con un metal alcalino como litio, sodio, potasio en condiciones anhídridas, o sea, en total ausencia de agua. La reacción genera un óxido del metal e hidrógeno gaseoso. Como podemos ver en la imagen, es el mecanismo de reacción que generalmente se usa al reaccionar un alcohol con un metal alcalino. Siguiente, por favor. Bueno, la neutralización de un alcohol con una base fuerte es la segunda forma de obtener alcohóxidos, que es mucho más económica que la primera, y es haciendo reaccionar un alcohol con una base fuerte en condiciones anhídridas, como repitiendo en ausencia de agua, por medio de una neutralización ácido-base, como podemos ver en la imagen. Siguiente. Bueno, esto sería todo por nosotros. Muchas gracias por su atención. Aquí están todos nuestros datos bibliográficos y espero que se hayan divertido y informarlos bien. Muchas gracias.